Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto de la tarde. Vamos a iniciar cantando el número 22, el himno de alabanza número 22. Cantaré al Señor alabanza, atendió a mi clamor, desde el lodo del mundo me rescató y me cambió por su amor. Te alabo, Padre de corazón, mientras tenga vida aquí. Te alabo, Padre de corazón, oh acepta mi canción. Un cántico nuevo le honro, de cadenas me libró, con poder conquistó cada rebelión, la negra noche cambió. Te alabo, Padre de corazón, mientras tenga vida aquí. Te alabo, Padre de corazón, oh acepta mi canción. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, agradecemos este servicio, agradecemos Señor que nos has dado tu palabra y pedimos que prepares nuestros corazones, que uses a tu siervo quien va a estar predicando, que tu palabra Señor edifique nuestras vidas, que tu palabra nos ayude a conocerte mejor y también Señor queremos poner en tus manos este tiempo de alabanza, que estos himnos alaben tu nombre, hablen de cuán grande eres tú y todas las cosas que has hecho por nosotros. Pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir cantando, hermanos, número 336. Todo aquel que oye, número 336. Todo aquel que oye vaya a proclamar salvación de gracia, lléguese a aceptar. Al perdido mundo débese anunciar, y tal Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, y al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere vaya sin tardar, franca está la puerta y podréis entrar. Cristo es el camino al celestial hogar, y tal Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar, y al Salvador Jesús. Firme es la promesa, oye pecador, ¿quieres tú la vida? Mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor, y al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar.
y al Salvador Jesús. Amén. El siguiente himno, hermanos, número 408. Número 408, cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él llevaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Le usarás el amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Amén. Número 148. Gracia admirable. Número 148. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador, su vida dado, que amor sin par. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Negras las olas de la maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el
Jesús, en ella sí la podrás lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que crea en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Amén. El último himno, hermanos, número 139. Sublime gracia, número 139. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Hemos terminado el tiempo de alabanza. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Eder. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, en este domingo por la tarde, Dios les siga bendiciendo. Estos son el tiempo de anuncios. Gracias a Dios por los himnos. Sigamos alabando al Señor en nuestros corazones, en nuestra vida. Y pues recuerden los anuncios de los servicios. El próximo miércoles a las 7 de la noche es la transmisión del servicio. Luego el domingo en la mañana, la transmisión empieza a las 11 de la mañana. También está, recordando que las transmisiones que dirigía nuestro hermano Ignacio en las mañanas, el estudio de Conociendo a Dios está suspendido por unos días mientras se recupera a nuestro hermano de su enfermedad.
Las transmisiones para niños, en la mañana la capsulita está a cargo de nuestra hermana Jacqueline, de nuestro hermano Marcelo y la familia. También ellos están colaborando con los hermanos y están trabajando también para apoyar a la familia Salazar. Entonces, esa transmisión continúa. Los viernes el estudio para damas también está suspendido hasta nuevo aviso. Orando, hermanas, por la hermana Leticia, que ella se pueda recuperar pronto. También, y bueno, también los sábados en la mañana la transmisión en vivo para niños igual está suspendida hasta nuevo aviso por la enfermedad de los hermanos. Luego el sábado a las 5:15 de la tarde hay una transmisión en vivo para jóvenes y terminando queda ahí un devocional para ellos, para cada uno, y ahí está, queda en la página de Facebook del grupo. Luego, lunes, martes, jueves, no, lunes, martes, viernes y sábado a las 6:30 de la tarde estoy aquí por si alguien quiere pasar a dejar una ofrenda o su diezmo o su promesa de fe para integrarlo a los diezmos. También estoy a veces en las mañanas, pero eso sí hay que comunicarse conmigo para saber si estoy en la mañana, ahora que ya hay algunas labores aquí. Entonces, invitándoles a seguir ofrendando, a seguir diezmando y sobre todo a dar sus promesas de fe. Gracias, hermanos, porque aquellos que han estado fielmente colaborando y fielmente ofrendando, pues gracias, hermanos, gracias porque sabemos que lo han estado haciendo un poquito más allá de sus fuerzas. Para el resto entendemos las circunstancias que estamos viviendo. Les invitamos a ser como la iglesia en Macedonia y pues tratar de dar aunque sea poquito es algo para poder mantener en primer lugar nuestros compromisos con los misioneros. También recuerden, si usted quiere dejar una ofrenda para el hermano Ignacio y su familia, lo puede hacer aquí en la iglesia, nosotros le hagamos llegar y así evitar en estos momentos hacerles visita, aunque sí pueden y si pueden les pueden enviar mensajes de texto para saber cómo están, eso sí se puede hacer, pero preferentemente visitas de momento no. Entonces, pueden dejar aquí la ofrenda para ellos, nosotros se las hacemos llegar o también, si usted quiere dejar despensa para ellos, inclusive puede preguntarles si necesitan algo que no sea que se vaya a echar a perder, porque nosotros juntaríamos hasta en un día específico llevarle. Entonces, si trae carne, sería un poquito complicado hacérsela llegar. Bueno, en martes no, ni en viernes no había problema, pero sí en otros días sería problemático algo que se pudiera echar a perder. Por lo demás, sigamos orando por nuestro pastor, por su esposa, que ella pueda estar bien de salud. Si alguien requiere que yo vaya a su casa por la ofrenda, el diezmo o la promesa de fe, lo puedo hacer los jueves después de las 6:30 de la tarde. Solamente avíseme, déjeme ahí un mensaje, hermano, puede pasar y ya yo veo la manera de llegar. Si usted vive del otro lado de del Boulevard Cuauhnáhuac, pues sí, me va a ser un poquito más complicado porque me transporto en bicicleta. Por lo demás, estos son los anuncios. Recuerden, seguimos en semáforo naranja, oren para que podamos llegar en algún momento al semáforo amarillo. Participen en esta campaña constante de nuestro gobierno. Yo sé que no es obligatorio, pero nosotros debemos de ser los primeros en poner el ejemplo, usando nuestro cubrebocas, usando gel, manteniendo la sana distancia, no yendo a lugares conglomerados, aún y si van a estar en lugares así, pues usen su cubrebocas preferentemente para no enfermarse, para más bien no contagiar si usted trae la enfermedad. Creo que es la función más importante. Mientras tanto, ya nos vamos acercando a la apertura. Gracias por sus oraciones. Dios ya nos permitió esta semana, por un lado, ya lograr llegar a un arreglo con Easy, que era la compañía con la cual teníamos problemas, y entramos ya a firmar contrato con la nueva compañía. Entonces ya estamos esperando que la siguiente semana nos instalen lo que es el internet, que es algo indispensable para el regreso para nosotros, como congregación, y ya de ahí ya nos va a faltar adecuar la parte trasera del templo para lo que es una computadora, que también ya, gracias a Dios, ya nos las han prestado.
y también necesitamos hacer algunas adecuaciones en cuanto a cable y preparar las bancas. Ya nada más es preparar las bancas para marcarlas, qué bancas se usan, qué bancas no se usan. Y en cuanto tengamos ya todo eso, quizás a principios de septiembre, estamos tratando de esperar a que nuestro hermano Ignacio se componga para que también podamos contar con él, porque aquí se va a tener que realizar varias actividades de preparación en el templo. Nosotros y un servidor va a tener que hacer algunas cosas. Ya está listo, ya tenemos los termómetros, la señalización, ya tenemos un montón de cositas que el gobierno dispone. Entonces, si Dios lo permite, en semáforo naranja lo haremos, abriremos, si no, hasta semáforo amarillo, orando que no regresemos a rojo, porque en rojo se cancela todo. Y de ahí, recordad que en semáforo amarillo vamos a buscar maneras de poder llegar ante ustedes ya con mucha precaución todavía, porque semáforo amarillo no es semáforo verde. Semáforo amarillo simplemente implica que ya hay más movilidad y que la alerta baja a una alerta media. Semáforo naranja es alerta alta y semáforo rojo es sana distancia completa, es prácticamente cuarentena. Entonces, pues estemos orando para que pronto lleguemos a amarillo. También ayudemos a nuestra sociedad a entender que pues necesitamos seguir las normas básicas de distanciamiento, de cubrebocas, de gel y todo lo demás. Y ya, no necesitamos ahorita más cosas que sean más onerosas. Entonces, con eso terminamos los anuncios. Sigamos orando por nuestro pastor y pues lo que sigue es la predicación de la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Hemos visto Génesis capítulo 1, hemos visto Éxodo capítulo 1 y ahora les invito a buscar en sus Biblias el libro de Levítico capítulo 1, versículos 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, que tú nos hables en tu palabra, nos recuerdes que Cristo ha sido el sacrificio perfecto para nuestra culpa, para nuestro pecado. Te pido que si hay alguien en la audiencia que no ha conocido a Cristo como su Salvador, que pronto lo pueda llegar a hacer. Para todos los que ya te conocemos, Señor, que nos ayudes a recordar eso, que nos ayudes a recordar que en Cristo tenemos nuestra paz, nuestra redención, y que ya no necesitamos más sacrificios para poder llegar a tu presencia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice al hermano Ignacio. Te rogamos por él, por su esposa y por sus dos hijos, por Josué y por Jocabet. Que tú, Señor, les sanes, que tú les permitas sentirse bien, que les recuerdes que ahí estás, que a pesar de la prueba que ellos están viviendo en estos instantes, tú estás ahí, purificando sus corazones, forjando en ellos el carácter de Cristo, haciendo una buena obra en sus vidas. Te rogamos, Señor, que les des paciencia, ánimo, fortaleza, que suplas todas sus necesidades económicas y materiales, pero sobre todo también que puedan estar bien de salud, puedan recuperarse pronto, puedan salir de la enfermedad y luego entrar a la recuperación y para de ahí poderles ver nuevamente entre nosotros, sirviéndote a ti, trabajando para ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llamó, la primera palabra que aparece en el libro de Levítico, el nombre de este libro de la Biblia, no Levítico, sino el verbo, la palabra llamó, y el llamó es un llamado a la santidad que surge de la redención. Levítico, su palabra clave es la santidad, la palabra santo, santidad, y surge después de Éxodo cuando los libera. Así que prácticamente Dios libera al pueblo de Israel para que anden en santidad, para que sean santos como Jehová es santo. Y sin duda ese es el llamado para todos nosotros los creyentes. Nos ha salvado, no para vivir lo que como quisiéramos y ya nada más esperar el cielo, sino para vivir en santidad. Los israelitas han salido de Egipto,
Es el año 1446 antes de Cristo. Cuando uno agarra el libro de Éxodo y el libro de Levítico, se va a dar uno cuenta que prácticamente son de la misma fecha. Termina Éxodo y como que hace un paréntesis y inserta el libro de Levítico. Se ha hecho un pacto en el Sinaí, ya tienen los 10 mandamientos, pero ahora es necesario recordarles que la vida del redimido es una vida de santidad. Y qué momento mejor para recordarles que este capítulo que nos habla de los sacrificios. Y en primer lugar quiero que podamos entender que la ofrenda es algo que es traído. Dice versículo 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, siendo Dios el que llama, le da solemnidad a todas estas instrucciones. No es algo que a Moisés se le ocurrió. Vamos a ver cómo complicamos la vida de los israelitas. Vamos a ver cómo los encuadramos en una idea nuestra. No, es un llamado de Dios. La verdadera santidad bíblica es un llamado de Dios. Hay que recordar que no es lo mismo a veces la serie de reglas, si es bueno, a veces si las reglas tienen que ver con la Biblia, pues está bien, pero si son ideas nuestras, pues es simplemente cargar a una persona con cosas que a veces ni siquiera nosotros mismos podemos cargar. Pero el llamado a la santidad es un llamado que Dios mismo hace, y llamó Dios. Por eso es solemne este capítulo. Dice versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ofrece a Jehová. Literalmente trae ofrenda a Jehová. Por eso la ofrenda es algo que es traído a Dios. Dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda, traeréis vuestra ofrenda. El holocausto que va a seguir era llamado así porque todo se quemaba. Casi siempre era precedido por una ofrenda por el pecado o de la culpa. El final de este sacrificio es la dedicación total de la persona. El holocausto podía ser presentado por una persona, podía ser presentado por una familia, podía ser presentado por toda la nación. Podía presentarse diariamente, podía presentarse semanalmente, podía presentarse incluso mensualmente. Además, se ofrecía en todas las fiestas solemnes. Dios nos ha llamado, fue Él quien nos trajo a la comunión con su Hijo, a la comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Nos ha llamado por medio de quien se dio a sí mismo voluntariamente por nuestros pecados. Cristo es nuestra ofrenda, el que se trajo a sí mismo voluntariamente. Nadie lo obligó, Él se ofreció por nosotros. El costo de nuestra expiación no fue barato. Así como para ellos no era barato gastar una vaca, gastar una oveja para traer un sacrificio, era caro. Cuando uno entiende la magnitud de nuestro pecado, se da uno cuenta la magnitud de nuestra necesidad y se da uno cuenta de la magnitud de quien se vino a ofrecer por nosotros. No fue barato. Por eso cuando alguien dice, recibir a Cristo y ya, y entonces ya van al cielo, entonces si ya así nada más, qué chiste. No ha entendido bien la magnitud de su pecado. No ha entendido que por muy buenas obras que hiciéramos hasta la muerte, nadie podría pagar por sus pecados. El costo era elevado, y el costo fue no una vaca o una oveja, el costo fue nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un sacrificio, lo que llegó ese día quien llegó ese día a la cruz fue el mismísimo Hijo de Dios. Puede entender entonces, hermano, hermana, que este llamado a la santidad surge de que la ofrenda que se trajo fue de alto precio. Vivir nada más la vida cristiana como una esperanza de ir al cielo sin santidad es no haber entendido que la ofrenda que se trajo fue una ofrenda de gran precio. La ofrenda, lo que es traído. La ofrenda, lo que asciende.
Como todos los sacrificios, el oferente en aquel entonces se involucraba activamente en el sacrificio. A veces tenemos la idea de que alguien llegaba con su vaquita, la llevaba jalando y llegaba ante el sacerdote, tenga mi vaca por mi ofrenda, y el sacerdote agarraba la vaca y la metía y hacía los sacrificios, mientras el oferente se iba bien feliz, contento de que había dejado su sacrificio. Note lo que dice versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El sacrificio se presentaba en el atrio. Nadie podía entrar al templo, o al tabernáculo, nadie podía entrar a donde estaban los muebles. Ahí en la puerta del atrio, ahí se quedaba el oferente y llevaba su sacrificio. El sacerdote tenía que asegurarse de que el animal tenía que ser perfecto. Dice, macho sin defecto lo ofrecerá. Debía ser un macho. Debía además tener desde 3 semanas hasta 3 años de vida. Es decir, ya debería de estar en una buena etapa de su desarrollo. Entonces llegaba el oferente con la vaquita o con la ovejita, y el sacerdote revisaba, tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho, tenía que estar en buena etapa de su vida. Nuestro Señor Jesucristo llegó a Jerusalén el día 10 del mes primero y fue sacrificado hasta el día 14. 4 días en los cuales los sacerdotes lo observaron, discutieron con él, eso es cierto, pero lo observaron y se dieron cuenta que no podían llevarlo a la muerte por ningún delito, porque él era sin defecto. 33 años tenía, 33 años y medio. Estaba listo para el sacrificio que él mismo se ofrecía. Dice versículo 4, hablando del oferente: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Noten esto. Cuando llegaban los oferentes, llegaban con su vaquita o con su oveja, antes de entregarla a la muerte, ponían su mano sobre la cabeza de la vaquita, no lo pongo así, pero es así, la vaquita, o sobre la oveja, identificándose con el sacrificio. Era un sacrificio de expiación. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. La palabra expiación implica que la culpa a través de ese sacrificio quedaba borrada, quedaba lavada, quedaba removida. Pero el oferente tenía que identificarse con su sacrificio. Cuando hablamos de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y de hacer una oración, no estamos hablando de hacer una mera oración para intentar salir del infierno, que es el destino eterno de todo pecador. Estamos tratando de invitarles a reconocer que Cristo verdaderamente en la cruz estaba expiando nuestros pecados, a creer realmente que uno es pecador, que uno sigue siendo hoy en día pecador, que uno es pecador, pero que Cristo estaba yendo a la cruz por nuestros pecados, se estaba ofreciendo totalmente por nosotros. No es simplemente una oración para escapar del infierno e ir al cielo cuando muramos, es reconocer, hemos pecado. Y el que no había pecado estaba yendo por nosotros a la cruz. Cristo fue nuestro sacrificio expiatorio. Realmente la culpa por el pecado quedó borrada, quedó lavada, quedó removida. La salvación es un llamado a la santidad por el sacrificio traído, por el sacrificio que asciende, que es Cristo. Dice todavía el versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Note que
no es el sacerdote el que mata la oveja, no es el sacerdote el que mata la vaquita. Llega alguien con su ofrenda sin defecto, el sacerdote la revisa que sea sin defecto, y entonces el oferente pone su mano sobre la cabeza del holocausto, aceptando para expiación suya, y el oferente degolla a la oveja, degolla a la vaca. Nos impresionan los actos que hicieron las personas que llevaron a la cruz a nuestro Señor. Desde antes, desde la traición de Judas, la gente que llegó con los palos y las teas ahí para apresarlo, el individuo que le jaló la barba, le arrancaba los pelos de la barba, el que le dio la bofetada, el que le escupió en el rostro, los que le clavaron la corona de espinas en la cabeza, los que le dieron latigazos, aquellos que lo empujaron a cargar su cruz, los que le clavaron los clavos en sus manos, en sus piernas, el soldado que le atravesó el costado, el que se burló de él estando en la cruz, la gente que estaba abajo diciendo a otro salvó y él no se puede salvar. Y uno diría, qué malvada gente. Pero en realidad toda esa gente nos representó. No somos mejores que ellos. Tenemos que identificarnos con ese sacrificio. Él llevó en la cruz nuestros pecados de indiferencia, nuestras mentiras. Cada golpe que recibió en la cara fue por nuestra culpa. Cada gota de saliva que le cayó en el rostro fue por nuestra culpa. Tenemos que identificarnos con el hecho de que nosotros lo llevamos a la cruz. Él no tenía la necesidad de ir a la cruz. Él quiso ir por nosotros porque de otra manera nosotros hubiéramos muerto en nuestros pecados y merecíamos definitivamente el infierno. Él es nuestro sacrificio expiatorio. Nosotros lo llevamos a la cruz, como si nosotros lo hubiéramos degollado a la vaquita, como si nosotros hubiéramos degollado a la oveja. Nosotros lo hicimos con nuestro Señor Jesucristo. Si usted no puede mirar esa escena con la conciencia, yo lo llevé a la cruz, quizás necesita entender la magnitud de su pecado. Cristo murió por nosotros. Dice versículos 6 al 9, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que había encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Era el adorador, no el sacerdote, la persona que se encargaba de dividir en piezas al animal. El sacerdote lo único que hacía era mantener vivo el fuego del altar y llevar las cosas que se habían partido en pedacitos hacia el altar del holocausto. Acuérdense, el oferente no podía entrar. El oferente llevaba la vaca. El oferente ponía sus manos sobre la vaca o sobre la oveja, reconociendo, identificándose con el sacrificio. El mismo oferente lo degollaba. El sacerdote recogía la sangre. El oferente partía el animalito en pedacitos. Los hijos del sacerdote llevaban los pedacitos y los ponían sobre el altar, para que fuera olor grato a Dios. El que subiera en olor grato indicaba que Dios quedaba complacido con el sacrificio. Fuimos nosotros, por nuestra culpa, que Cristo fue a la cruz. Él fue voluntariamente por nuestros pecados. Cada golpe, cada latigazo,
Cada burla fuimos nosotros por nuestra culpa. Nosotros fuimos los que por nuestra culpa alguien atravesó su costado. Él derramó su sangre por nosotros. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús en la cruz? Comienza con un Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina con un Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento entregó su espíritu y expiró. Porque su sacrificio había subido en olor grato a Jehová. No nuestro sacrificio, no nuestra vida, fue la vida de Cristo la que subió en olor grato. Nosotros ahora estamos identificados en Cristo y si nuestra vida le agrada a Dios es por Cristo, es en Cristo. Un sacrificio de olor grato a Dios. Por eso la ofrenda es lo que asciende en olor grato. Dice versículos 10 al 13. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto la ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote lo acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si fuere, dice ahí en esta pequeña parte, la vez pasada, el anterior pasaje era de ganado vacuno, aquí es de ganado ovejuno o de cabras. Es exactamente lo mismo, la única gran diferencia en esto es que para ofrendas de ovejas y de cabras, el sacrificio se hacía en el lado norte. Quizás el área más desocupada porque ahí habría más personas ofreciendo ovejas. Pero en total, en ambos pasajes, tanto de vacas como de ovejas y de cabras, era un sacrificio total y subía en olor grato a Jehová. Cristo fue nuestro sacrificio que ascendió. El corazón de los sacrificios, Cristo. El término de los sacrificios, Cristo. Después de Cristo no hay más sacrificio por el pecado. Él es el sacrificio por el pecado. Él se entregó por nosotros para que nosotros finalmente nos pudiéramos entregar totalmente al Señor. Cuando nos identificamos con su sacrificio, estábamos muriendo, nuestro yo estaba muriendo con Cristo en la cruz para vida eterna. Y recuerden que vida eterna no es nada más el cielo y de ahí en adelante uno empieza a vivir la vida en Cristo que es eterna en el momento en que recibimos a Cristo. Él se entregó a sí mismo para que tuviéramos comunión con Dios. Sin sacrificios no hay comunión con Dios en el Antiguo Testamento. Sin el sacrificio, el único y último sacrificio, el más grande, no hay comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios no se basa en nuestras buenas obras, se basa en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero porque hemos recibido a Cristo, porque nos hemos identificado con Cristo, porque Cristo ha sido nuestro sacrificio, nacimos de nuevo para buenas obras. Él se entregó a sí mismo para borrar los pecados para siempre. Están totalmente borrados. Ya no están ahí. Y no tuvimos que hacer una manda, no tuvimos que irnos de rodillas a algún lugar, no tuvimos que hacer una confesión eterna o pagar innumerable cantidad de dinero. Tuvimos que identificarnos con el sacrificio único que es Cristo. Merecíamos la muerte, pero Él se entregó por nosotros para expiación de nuestros pecados y se convirtió en una ofrenda que sube en olor grato a Jehová. La ofrenda, el que es traído o lo que es traído, y Cristo se trajo a sí mismo,
como ofrenda por nosotros. La ofrenda, lo que sube en olor grato a Jehová. Y Cristo fue la ofrenda en olor grato a nuestro Dios. Y termino con la ofrenda, lo que es consumido. Dice versículos 14 al 17. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. No todos en el pueblo de Israel tenían para una vaca. No todos tenían para una oveja. Tampoco tendrían para una cabra. Pero Dios no quería que nadie se quedara sin la posibilidad de traer un sacrificio. Y les permite traer aves, tórtolas, avecitas que se podían encontrar afuera. Después, en la época del Nuevo Testamento se hace negocio, ya ahora hasta ellas tienen que ser calificadas por el sacerdote, y como no pueden ser calificadas por el sacerdote, ahí alrededor del templo hay un negocio de palomas. Pero como no puedes comprar con tus monedas personales, tienes que comprar con monedas del templo, y hay un negocio de cambistas. Pero en la antigüedad se podía ofrecer un ave de las que estaban ahí, en los árboles. Y se traía. La peculiaridad de este holocausto era que casi todo el animal era consumido en el altar. A diferencia de la vaca, que se escogía lo mejor de la vaca para ser consumida en el altar, aquí quizás por lo pequeño del animalito se consumía todo. Indicaba la completa dedicación del oferente frente a Dios. Se identificaba con su sacrificio y que todo su ser se consumía en el altar. Dice la ley que ninguno se presentaría delante de él con las manos vacías. Y si no tenían vaca o oveja o cabra, estaban las palomas. Todos podían tener acceso directo, pero todos tenían que identificarse con su sacrificio y consumirse en el altar. El sacrificio de Cristo fue total. Él derramó totalmente su sangre. Finalmente salió agua de su costado. Él consumó todo y lo hizo por nosotros. Para que todos pudieran tener acceso al Padre. Para que no nada más cierto grupo tenga acceso al Padre, sino todos tengan acceso al Padre. Pero para tener ese acceso, no es necesario hacer buenas obras. Es necesario reconocer que Cristo pagó por nuestros pecados, identificarse con ese sacrificio, rendirse al Señor, aceptar que Él es nuestro sacrificio perfecto, consumirse en el altar. Cristo es el sacrificio perfecto para el pecador. Es una invitación a todo aquel que sabe que su pecado le impide relacionarse con Dios a venir a Él a través de Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto por nosotros, y es una invitación para cada uno de nosotros como creyentes a buscar en Cristo la santidad diaria, porque Él ya se sacrificó por nosotros. Si hay alguien que nos escucha, que me ve, que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy es el tiempo aceptable. Es una invitación a creer que Cristo murió en la cruz por usted, que Él es el sacrificio de expiación por sus pecados, a identificarse como pecador, como el que llevó a Cristo a la cruz
y aceptar la ofrenda encendida en olor grato a Jehová, que es Cristo, para nosotros los creyentes. En verdad, no es necesario seguir intentando ganarse la salvación. Luego a veces escucho comentarios de personas que piensan que después de recibir a Cristo hay que seguir tratando de ganar la salvación. Cristo ya fue el sacrificio completo. Cristo murió en la cruz por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, para andar en santidad. No andar en santidad para intentar ganarse la salvación, no. Ella es nuestro sacrificio total. Por Él tenemos acceso al Padre. Si usted está pensando el día de hoy, a lo mejor lo de la pandemia es por causa de mi pecado, Dios está cargando mi pecado por que yo hice hace 20 años, que yo hice hace 10 años, me está persiguiendo por causa de mi pecado. No es así, Dios. Cristo pagó por nuestros pecados. Hoy es tiempo, sí, de prueba. Sí, es tiempo de disciplina para enseñarnos a estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, pero no estamos pagando por nuestros pecados, porque nadie hubiera podido pagar por nuestros pecados. Esta pandemia se hubiera quedado corta conforme al costo de nuestro pecado. Cristo fue nuestra expiación. Y es una invitación a recordar, gracias Señor por haber muerto en la cruz por nosotros, para vivir en santidad, para vivir en comunión, para gozarnos del perdón, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo, recordando día con día. Cristo murió por nosotros y vivimos una vida de pecadores perdonados, salvos por gracia, por el sacrificio que Él mismo llegó a ofrecerse para subir en olor grato y consumirse completamente ese día en la cruz por nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad y amor para con nosotros. Yo te ruego, Señor, por aquel que nos ve, que nos escucha, que no te conoce, que simplemente hizo una oración rápida porque ya quería que la predicación terminara o que ya quería que quien le estaba evangelizando terminara, pero que no ha entendido la magnitud de su pecado hasta hoy, que pueda recibir a Cristo, que pueda identificarse con Cristo, con el sacrificio que Él hizo en la cruz y pueda venir al perdón tuyo en Cristo Jesús. Para nosotros los salvos, Señor, gracias por recordarnos que en Cristo tenemos el perdón completo de nuestros pecados. Descansamos en Cristo, no en nuestra justicia personal, no en nuestra capacidad para tener más altas convicciones, descansamos en Cristo. Seguimos siendo pecadores, fallamos infinidad de veces, pero descansamos en Cristo, en el perdón que Cristo nos ha dado a través de la cruz, de su sacrificio en la cruz. Y vamos al cielo, pero mientras llegamos al cielo, ayúdanos a recordar que Cristo ya pagó por nuestros pecados y que sería necio regresar a vivir en ellos. Gracias, Señor, te damos por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos, anímales, fortaléceles. En Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Pues que el Señor les bendiga grandemente. Nos escuchamos el próximo miércoles o vemos el próximo miércoles con un estudio del libro de los Salmos. Dios les bendiga y hasta luego.